El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, también se pronunció sobre las elecciones parlamentarias del próximo domingo en Venezuela. Nuestro periodista Juan Pablo Monsalve habló en primicia con el exmandatario chileno. Buenas tardes, Juan Pablo, y adelante con las declaraciones. Jason, Eva, muy buenas tardes. Pues contundente fue el expresidente Sebastián Piñera en condenar la ausencia de valores democráticos y las garantías para los próximos comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela. También dejó claro que es muy importante que los gobiernos de la región rompan su silencio y condenen la violación de derechos humanos por parte del régimen chavista. Esta fue la conversación que sostuvimos con el ex jefe de Estado chileno. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Estamos con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Presidente, gracias por su tiempo para NTN 24, muy amable por atendernos. Gracias a usted, Juan Pablo. Queremos comenzar preguntándole por las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela. ¿Cree usted que Nicolás Maduro va a reconocer los resultados, teniendo además como antecedente digamos, las denuncias que viene haciendo la oposición sobre un posible autogolpe? Incluso hoy Enrique Capriles, en una entrevista al diario El Mundo de España, también planteó esta posibilidad. Lo que todos esperamos es que la decisión que tome libre y soberanamente el pueblo de Venezuela el próximo 6 de diciembre sea escuchada y respetada por el gobierno de Venezuela. Eso es lo que corresponde a una democracia, a un Estado de Derecho. Sin embargo, tenemos dudas, y dudas que tienen fundamentos. En primer lugar, la conducta que ha tenido el gobierno del presidente Maduro no ha sido una conducta de respeto a los principios básicos de la democracia, al Estado de Derecho, a la separación e independencia de los poderes, al respetar el debido proceso, a respetar los derechos humanos, sino que todos esos principios y valores han sido vulnerados durante el gobierno del presidente Maduro. Por otra parte, el gobierno del presidente Maduro no ha aceptado misiones observadoras, rechazó la propuesta de la OEA, la propuesta de la Unión Europea, y solo ha aceptado una misión de observación o acompañamiento de UNASUR, que es una misión frágil. En consecuencia, tenemos nuestras dudas, pero yo quiero decir que todos los que somos demócratas somos solidarios y estamos comprometidos con que la democracia, las libertades y el Estado de Derecho se restablezcan en plenitud en Venezuela, y por tanto creo que Maduro cometería un gigantesco error que se suma a los que ya ha cometido si pretendiera ignorar lo que es la voluntad libre y soberana del pueblo de Venezuela. Expresidente, sobre eso quiero preguntarle. Usted mismo lo ha dicho, Nicolás Maduro no ha aceptado ningún tipo de observación. Lo único que va a haber es una misión acompañante por parte de UNASUR. ¿Cómo puede hacer entonces América Latina, los gobiernos democráticos de la región, para tratar de garantizar que estas elecciones sean transparentes? Bueno, efectivamente, el gobierno del presidente Maduro no ha aceptado las misiones de observación que tienen que estar establecidas con anterioridad, que tienen que conocer el sistema electoral, que tienen que estar empoderadas, sino que solamente una misión de acompañamiento de UNASUR que ha sido frágil, no ha tenido los instrumentos ni las herramientas. Adicionalmente, el presidente Maduro hizo declaraciones muy confusas cuando habló de que decida lo que decida el pueblo de Venezuela, la revolución continúa. Un presidente demócrata lo que tiene que decir es que va a escuchar y a respetar el veredicto de la gente. Por otra parte, el gobierno del presidente Maduro también desahució el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Todas esas son señales negativas, pero yo creo que la fuerza con que los demócratas de Venezuela, que son la inmensa mayoría, han defendido la democracia y las libertades, y la creciente solidaridad que están teniendo de los países del mundo, son instrumentos que juegan a favor de la democracia y de las libertades. Yo creo que los países que hemos firmado los convenios y las cláusulas democráticas de la OEA, de UNASUR, de Mercosur, tenemos que aplicar esas cláusulas. Yo creo que llegó el momento que los países de América Latina invoquen las cláusulas democráticas para proteger la democracia en Venezuela. Y no hay ningún conflicto entre el principio de la cláusula democrática, que obliga a los países firmantes a defender la democracia, las libertades, el Estado de Derecho y los derechos humanos en cualquier país, con el principio de no intervención, porque en los tiempos modernos valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos no resisten ni aceptan fronteras, son valores universales, y por tanto ojalá se invoque la cláusula democrática y todos los países de América Latina tomen acción para proteger
la democracia en Venezuela. Presidente, hace pocos días se conoció una carta firmada por Hillary Clinton, David Cameron y también el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta comunicación donde le piden precisamente a Nicolás Maduro que se garantice esa transparencia en estos comicios del 6 de diciembre? Bueno, muchos líderes mundiales, incluso prácticamente todos los expresidentes, entre los cuales me incluyo, le hemos pedido al gobierno del presidente Maduro cosas muy simples. Primero, que fijara la fecha de las elecciones, que durante mucho tiempo fue una incógnita, que se comprometiera a tener elecciones limpias, transparentes, honestas, para lo cual era fundamental tener misiones observadoras que lamentablemente no van a poder estar, que se comprometiera a respetar el resultado y el veredicto y la decisión del pueblo de Venezuela, que liberara a los presos políticos, que no utilizara artimañas, por ejemplo, para impedir que personas como María Corina Machado puedan ser candidatas. Muchas de esas peticiones han sido desoídas por el gobierno del presidente Maduro, que el próximo 6 de diciembre tiene el presidente Maduro, el pueblo de Venezuela y todos los demócratas del mundo un encuentro con una fecha que va a ser decisiva. Si se respeta o no se respeta la libre y soberana voluntad y opinión del pueblo venezolano, habrá sido un paso a favor de la democracia. Si el presidente Maduro pretende desconocerla, va a ser un golpe brutal a la democracia venezolana que no debe ser permitida por los demás países demócratas de América Latina. Presidente, en los últimos días se han registrado varios episodios o hechos de violencia en medio de esta campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Incluso el miércoles pasado murió en una actividad proselitista uno de los líderes de la oposición del Partido Acción Democrática, y también se han confirmado amenazas a la seguridad de Lilian Tintori. ¿Cómo puede estar afectando o cómo va a afectar, digamos, este clima de violencia las próximas elecciones del 6 de diciembre? Bueno, sin duda que todo este clima de violencia es algo que no ayuda a la democracia ni a elecciones libres, transparentes y pacíficas. La muerte del dirigente Luis Manuel Díaz es algo que todos lamentamos. Adicionalmente se puso en riesgo, y yo escuché a Lilian Tintori decir que temía por su propia vida. Hace unos días atrás yo conversé por teléfono con ella, y efectivamente ella teme por su vida, igual como teme por la vida de su marido, Leopoldo López. Porque digamos las cosas como son. En Venezuela no hay respeto por los derechos humanos, no hay respeto por la independencia de los poderes, no hay respeto por la oposición democrática, no hay respeto por la libertad de expresión. Y todos esos son atentados graves a la democracia. Por eso yo creo que la muerte de dirigentes como Luis Manuel Díaz y la lucha valiente, incluso heroica, que han llevado adelante personas como Lilian Tintori y su marido, Leopoldo López, que ya lleva casi 2 años encarcelado en Ramo Verde, simplemente por haber expresado pacíficamente su opinión, como lo escuchamos todos. Yo recuerdo perfectamente bien las palabras que tuvo Leopoldo López cuando llamó al pueblo de Venezuela a protestar. Lo hizo pidiendo expresamente que fuera una protesta pacífica. Además, los hechos probaron que la violencia se produjo después que se habían retirado los partidarios de Leopoldo López. La lucha que está llevando adelante Antonio Ledesma y su mujer, Mitzi Caprile. La lucha que ha llevado adelante personas como María Corina Machado, sistemática, permanente, valiente, y Daniel Ceballos, son realmente inspiradoras. Y por eso yo digo que podrán cortar todas las flores, pero no podrán parar la primavera. Podrán atentar todas las veces que quieran contra la democracia, pero no van a impedir que la democracia y las libertades vuelvan a revivir y establecerse en plenitud en Venezuela. ¿Considera usted que en el caso de Leopoldo López, además teniendo en cuenta este testimonio del fiscal Franklin Nieves, donde aseguró que de una u otra forma el juicio contra Leopoldo se construyó con pruebas falsas, vale la pena que entre la justicia internacional a aplicar, digamos, sus parámetros en el caso de Leopoldo López? ¿Y cómo sería o cómo debería ser esa intervención de la justicia internacional? Bueno, el fiscal Franklin Nieves solo confirmó lo que todos sospechábamos o sabíamos, que el juicio había sido un montaje, que se había construido en base a pruebas falsas. El propio fiscal acusador
lo dice con todas sus letras. Eso sería suficiente en cualquier país del mundo para anular ese juicio y para liberar a Leopoldo López, que ya lleva casi 2 años preso, detenido en Ramo Verde. En enero de este año, con el presidente Pastrana, nosotros fuimos hasta la cárcel de Ramo Verde, en un día domingo, que es un día de visita, para poder conversar, dialogar con Leopoldo López. Desgraciadamente el gobierno impidió, como lo ha hecho sistemáticamente desde entonces, y en consecuencia ese juicio ha sido absolutamente un juicio montado, un juicio que no se basa en antecedentes verdaderos, una intención de aprovechar la poca independencia de la justicia venezolana para castigar a los opositores políticos, y eso no tiene nada de democrático y además no tiene nada, ¿cierto?, de justicia, y eso el presidente Maduro lo sabe. Y sin embargo, a pesar de toda la gente que le ha pedido que libere a los presos políticos, y no solamente es Leopoldo López, también es Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, y yo cuando estuve en Venezuela pude conocer lo que allá llaman la tumba, que es unos subterráneos que están en las oficinas o en el cuartel general de la policía política, donde hubo muchos jóvenes detenidos. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos en esa oportunidad con muchas víctimas de violación a sus derechos humanos y con muchos periodistas que habían sido violados en su libertad de expresión. Eso lo sabemos todos y por supuesto lo sabe el presidente Maduro. Y en consecuencia, si uno quiere juzgar la conducta del presidente Maduro, es cierto que el presidente Chávez fue electo democráticamente, que el presidente Maduro tuvo una elección muy reñida con Enrique Capriles, pero en el ejercicio del poder han violado todos los principios de la democracia, del Estado de Derecho, de las reglas básicas de convivencia en un país. Y en consecuencia, yo creo que en Venezuela no existe democracia, no existe Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos, no existen libertades. Y todo eso amerita que los países que hemos firmado la cláusula democrática, los países de la OEA, los países de UNASUR, los países de Mercosur, hoy día debieran invocar esa cláusula democrática con un solo propósito, para el cual fue creada esa cláusula: ayudar a que se restablezca y se recupere la plena democracia en Venezuela. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Fueron las palabras del expresidente Sebastián Piñera sobre esta expectativa que tiene él y muchos líderes democráticos de América Latina sobre esta jornada de elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúe usted con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes.